Este mes de septiembre hemos querido como iglesia darle énfasis a la oración. Y podemos hablar de la oración. ¿Están todos bien ahí? Bien. Y podemos hablar de la oración, podemos renovar los conceptos de la oración y podemos seguir aprendiendo acerca de la oración y no orar. Orar siempre igual. Si estuviste el domingo pasado, hablamos de que la oración renueva nuestro ser y también se renueva nuestra manera de orar, acercándonos más al Señor, sintiendo que a veces el corazón habla más que las palabras y que orar no es un rito, sino que es una necesidad que tenemos al acercarnos a Dios. Si le ponemos un título a la charla esta mañana, sí, me gustaría hablar de las oraciones que son efectivas, de las oraciones que producen cosas. Hay un pasaje en Mateo 26 donde vamos a ver al Señor orando. Y es el momento quizá más difícil de Jesús en su existencia aquí en la tierra. Y ocurrió durante una noche y la palabra de Dios dice así. Entonces Jesús fue con ellos, con sus discípulos, al huerto de los olivos, llamado Getsemaní. Y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó más adelante a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan. Y él comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y quédense despiertos conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó, rostro en tierra, mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Permanezcan firmes, estén despiertos, oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Leo un pedacito de Lucas. Dice, entonces, en ese momento apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y Mateo sigue diciendo, así que fue a orar por tercera vez. Y repitió lo mismo. Y luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese momento apareció Judas con un grupo de soldados y arrestaron a Jesús. Hay algo muy interesante que vemos acá y es cómo oró Jesús. Y cómo oró Jesús en un momento difícil, en un momento de angustia. Y podemos aprender de sus palabras, podemos aprender de su corazón, podemos aprender de su insistencia. Podemos aprender de lo que le pidió a sus discípulos y ellos no estuvieron en condiciones de dar. Y podemos aprender también cómo Él le dio valor a la oración en un momento de dificultad, concentrándose en eso, sabiendo que necesitaba del Padre, y el Padre le envió una respuesta visible cuando se aparece el ángel y lo fortalece en ese momento de angustia. Yo quiero aprender para mí. Hay algo que quiero decirles esta mañana, antes que hablemos de 3 puntos nada más brevemente, y es que todas las oraciones son oídas. Eso está bueno. Dios escucha nuestra oración. Dios escucha todas nuestras oraciones. Cuando comenzamos a abrir el corazón,
el cielo escucha. Dios inclina su oído. Miren, la ciencia ha demostrado que cuando una persona reza, ora, en algún sentido comienza a calmarse anímicamente y físicamente también. Hasta algunos dicen que enfermos que están conectados a máquinas, se notan las variantes cuando alguien se relaja porque ora y confía. Por eso la ciencia y muchos médicos y la medicina dicen, si crees en algo, dale, porque ayuda. Ahora, hay una gran diferencia entre orar para sentirse bien y orar para ser escuchados. No es lo mismo. Te puede hacer bien por un rato. Una cosa es descargar, contar a alguien o a algo la experiencia, porque necesitamos espiritualmente todos una experiencia de fe, sobre todo en momentos difíciles. Pero es muy diferente cuando aprendemos a descansar en el Señor porque entendemos que Él está escuchando nuestra oración. Miren, el profeta Isaías en el capítulo 44 en la Biblia cuenta esto. Es que una persona va al monte a pasar una jornada y porque comienza a anochecer y tiene que hacer una fogata para cocinar y pasar la noche, comienza a talar madera y arma la fogata y se calienta en el fuego y pone algo para comer y le ha quedado al lado un resto de madera. Como no hay televisión, como no hay celular, como no tiene internet, esas son deducciones mías. Mientras se calienta en el fuego, mira el resto de madera y comienza con un cuchillo a tallar un pedazo de madera. Y le va dando forma y va poniendo cada vez más interés en ese pedazo de madera a tal punto que después lo coloca en un lugar, le pone un nombre, lo hace su ídolo y le pide protección. Esto existió siempre. Isaías dice, ¿cómo pueden hacerlo? La misma madera que pusiste para quemar es la misma que usaste para tallar una imagen, en la cual ahora le rendís toda tu confianza, pidiéndole que te socorra. En los Salmos dice que hay dioses, nos los fabricamos. Muchas imágenes tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. ¿Puedo decirte algo esta mañana? Cuando oramos al Señor, lo creas o no, Dios escucha todas las oraciones. Hay un texto sorprendente en el libro de los Salmos, y es en el 92, que dice, el que hizo el oído, ¿no va a oír? ¿Cómo no te va a escuchar? Si te ha dado a vos la capacidad de poder oír, es porque Él es quien oye primero. Por lo tanto, cuando el Señor nos escucha, tenemos esa capacidad de descansar en Él porque no estamos tirando palabras al aire. El Salmo 116 dice, yo amo al Señor porque Él ha oído mis súplicas. Y los que dedican tiempo para estar con el Señor, cada vez van teniendo esa experiencia más profunda de sentir que Dios oye. Nunca te sientas ridículo por separar un tiempo para la oración. En realidad, mucho más ridículo es lo que acabamos de contar, con gente que se postra delante de algunas cosas que ha fabricado. En realidad, hasta muchos cultos no tenían esa intención de que se adoraran las imágenes. Algunas veces quisieron poner medios, recordatorios, pero el ser humano es así y va a lo que puede ver. Nunca te sientas ridículo por orar a alguien que no podés ver, pero sí existe, porque Dios nos escucha y tenemos esa percepción en el corazón. El Salmo 145 dice, el Señor oirá el clamor de los que oran, y no solamente que oirá, sino también que los salvará y los atenderá. Por eso venimos a este edificio que lo convertimos en un templo o en un lugar para reunirnos, porque la iglesia somos nosotros y queremos usar este espacio para poder orar.
Porque la presencia del Señor está entre nosotros acá y cuando oramos Él escucha. Te decía que quería compartir 3 cosas nada más. Lo primero de una oración efectiva es entender de que Dios responde. Eso está bueno. No hay otra cosa que motive más nuestra fe y que la fortalezca que recibir la respuesta. Motivemos nuestra fe esta mañana. No quiero incomodar a nadie. Levante la mano quien ha recibido una respuesta del Señor alguna vez a la oración. Es maravilloso. Pero ¿sabes qué? Somos alguien antes de orar y somos otra persona después de orar. Sobre todo cuando recibimos la respuesta. Porque en la oración nosotros abrimos el corazón, Dios escucha, pero siempre tenemos un enemigo que susurra nuestros pensamientos y que trata de interponerse y quitar la gloria y el mérito de Dios. Entonces perdemos la alegría muchas veces en la respuesta a la oración. No sé si te ha pasado alguna cosa como esta. Bueno, al fin y al cabo también rendí bien porque estudié lo suficiente. ¿No decimos eso después? La verdad que, bueno, estoy sano, pero también elegí el mejor médico. Bueno, el Señor me guió en esta compra, pero la verdad que tomé todos los recaudos que había que tomar. Sí. Oraste tanto por ese trabajo y después que salís de la oficina con un sí, decís, bueno, pero la verdad que tengo un currículum interesante. Sí, puede ser. Es más, si vas a hacer una compra, toma los recaudos, y si vas a rendir, estudiá, y si vas a ir al médico, elegí el de mejor, el que más confianza te inspire. Pero hay una realidad espiritual. Dios dice, cuando yo abro las puertas, nadie las cierra. Y si yo las cierro, nadie las abre. Estudiá. Estudiá y el profesor se pone loco. Anda al médico y no tenés nada. Hacé una compra y te compras un clavel. Porque si Dios cierra las puertas, no las abre nadie. Entonces no hay nada que nos humille más y aumente nuestra fe que cuando le damos la gloria a Dios por lo que Él responde. Hacé tus esfuerzos, pero hacé una oración efectiva. Ahora, a mí me gustaría que Dios responda a todas mis oraciones. ¿A vos? Vale. ¿Y por qué algunas sí y otras no? En realidad, el Señor nos enseña algo en este momento, que Él va a pedirle al Padre que le dé fuerzas porque tiene que enfrentar la cruz. Sabe que ya vienen los últimos momentos y los más críticos y dolorosos de su existencia acá en la tierra. Y Él dice, Señor, Padre, no habrá otra posibilidad. Pero te digo algo, si yo tengo que beber esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que Dios responde las oraciones que están dentro de su voluntad. Porque Dios es Dios. Ahí no te puedo decir más nada. Dios es Dios y nosotros somos humanos. Necesitamos cosas, le pedimos a Dios, pero no podemos cambiar lo que Dios ya ha decidido hacer. El tema es que cuando nosotros cultivamos más nuestra relación con Dios, en la intimidad y en la oración, vamos conociendo más la voluntad de Dios. Y cuando conocemos más la voluntad de Dios, pedimos conforme a lo que creemos que Él quiere. Y entonces aprendemos de Jesús. Señor, sería fantástico que me sanes, pero que se haga tu voluntad. Y en algún momento de tu oración prolongada, de tu lectura con la palabra, de tu tiempo con ese amigo de Dios, ese amigo, Dios, mi amigo, con el cual estoy todos los días, voy entendiendo mejor cuál es su voluntad. Y entramos a pedir de acuerdo a lo que sentimos que son sus deseos. Y entonces las oraciones son respondidas. Miren, hay un texto en 1 Juan 4 que dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Vamos a decir amén. Gloria al Señor por esto. En algún momento que estudio, en algún momento que estoy decidiendo hacer un tratamiento, y por seguir los ejemplos que damos recién, oro al Señor y trato de descubrir cuál es su voluntad. Y el Señor responde las oraciones con poder cuando son hechas dentro de su voluntad. Una oración también es efectiva cuando nosotros compartimos el peso de la carga. Evidentemente, cuando tenemos una mochila, la oración tiene mucho que ver con el peso que sobrellevamos. Yo me imagino a Jesús orando por los niños. Permítanme pensar libremente, debe haber sido momentos divertidos. Jesús oraba por cientos de niños, ¿no? Y los padres venían y él sonreía y no separaba el mundo. Él se metía en las circunstancias y estaba con la gente, orando con poder, pero con sonrisa, frente a personas que estaban necesitadas. Ahora él está orando por sí mismo en un momento de excesiva angustia, hasta gotas de sangre, su sudor pesado y potente en medio de la angustia del corazón caen a tierra. Y en este momento él lleva una carga pesada en su corazón. ¿Han visto el detalle? No le dijo a los discípulos, esperen que ya vengo. Dijo, acompáñenme en esto. Oren conmigo. Quédense despiertos. ¿Se animan a orar una hora conmigo? Te quiero decir algo. Hablamos hace 15 días atrás que pedir oración no es una cuestión humillante, no es una cuestión de exposición, no es una cuestión del qué dirán. Hablábamos hace unos días atrás que lástima que muchos jóvenes no piden oración y es porque no ven a sus padres pedir oración. No queremos cultivar acá en la iglesia personas que sirvan al Señor, por eso venimos el martes, ni pastores, ni líderes, ni lo que sea, ni como se les llame, que tengan la autosuficiencia de que nadie ore por ellos, porque sabemos todos acá que somos gente necesitada y que estaría muy bueno que no esperemos que estemos en una situación extrema en nuestra vida para que alguien ore por nosotros, porque está bueno sobrellevar la carga los unos con los otros. Aparte, si Jesús lo hizo, y lo hizo con personas inferiores, y le pidió que ayudaran a personas que se durmieran. ¿Te imaginas que le pidas a alguien oración y dices, que ya vengo, se les durmieron. Pero el Señor en ese momento quiso compartir. Por eso es tan importante que podamos entender que cuando tenemos una carga en el corazón es muy bueno compartirlo con otras personas. En un ámbito de confianza, de confidencialidad, pero también de amor, de humildad. La carga se aliviana cuando la llevamos juntos. Miren, en Gálatas 6 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, en otra versión dice, si ha caído en pecado, ustedes, que son espirituales, deberían, esta es la actitud de una persona espiritual, deberían ayudarlo a volver al camino recto y derecho, con ternura y con humildad. Cuando alguien se equivoca, cuando yo me equivoco, todos necesitamos al lado a alguien espiritual que no nos diga cómo funciona la vida, sino que nos muestre el camino con... Se me fue. Con ternura y con humildad. El sentir, y ojalá sea la práctica, el sentir de nuestra iglesia, primero es comprender de que muchos de los que estamos acá caemos o podemos llegar a caer. Segundo, que no somos nadie para juzgar, sino que nuestro ministerio que hemos recibido en el Señor es restaurar a las personas con el amor del Señor, con ternura y con humildad. Considerándonos cada uno a nosotros mismos, como dice el texto después, teniendo mucho cuidado de no caer nosotros en la misma tentación. Y en un momento difícil, donde una persona se equivoca, donde una persona tiene una necesidad, donde una persona está expuesta, donde una persona se puede sentir señalada, culpable, y vaya a saber cuántas cosas más, allí dice, ayúdense
a llevar los unos las cargas de los otros. Y eso está bueno, que podamos apoyarnos mutuamente en lo que nos pasa. Que hay cosas que no se pueden contar, entiendo. Pero no hay nada que no se pueda contar a alguna persona a la cual le tengamos absoluta confianza. Y ustedes saben que anímicamente, psicológicamente, hasta físicamente, y estamos diciendo que espiritualmente también, cuando compartimos la carga, ya no la llevamos solos. Y de esta manera cumplimos la voluntad y la ley de Cristo. Yo me siento respaldado, vos te sentís querido, todos nos sentimos apoyados cuando podemos pedir a alguien que ore con nosotros y por nosotros. Jesús lo necesitó. Es más, quisiera pedirte esta mañana que juntos hagamos el pacto de nunca decirle a alguien que vamos a orar por él o por ella y después no lo hagamos. Porque es una persona por lo cual nos ha pedido que llevemos juntos la carga. A vos o a cualquiera de ustedes que dejan un papelito escrito allí con una necesidad de oración por la cual oramos los martes, me gustaría decirte como iglesia, queremos ayudar a llevar la carga. Y a vos que venís los martes y recibís uno de esos papelitos, te tengo que decir, te estás llevando una carga y se la estás haciendo más liviana a otros. Que el Señor no permita y que no le demos lugar al diablo para que nosotros nos durmamos en medio de la angustia de nuestros hermanos. Porque si algo se deben haber reprochado a los discípulos fue que esa noche, que después no iba a dormir ninguno, en el momento que el Señor más los necesitaba, ellos se durmieron. Miraron para otro lado, no se dieron cuenta. No venimos solamente acá para mirar para arriba, mucho menos venimos para mirar para adelante, venimos para mirar a los costados y poder aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Y sabes qué? Una oración es efectiva porque mientras buscamos la voluntad de Dios y esperamos que Él nos responda, ya hay un resultado cuando no llevamos la carga solos. Y eso nos hace muy bien. ¿Se entiende? ¿Me explico? Lo último. Una oración también es efectiva cuando desciende la paz de Dios. Y podemos sentirla de esa manera. Leímos que en el momento en que Jesús oraba, el Padre envió un ángel para que lo fortaleciera. No puedo explicar bien cómo Jesús, Hijo de Dios, recibe la ayuda de un ángel que es su creación. No puedo entrar en cuestiones teológicas, pero era una señal. Era una señal del Padre, no estás solo. Y a veces la respuesta no viene en forma inmediata, pero sí la Biblia nos enseña por palabra de Dios que aunque la respuesta no venga en forma inmediata, la paz de Dios desciende en forma inmediata. Así que esta mañana, si nosotros oramos por algo y pedimos conforme a la voluntad de Dios, pueden suceder cosas muy interesantes. Dios nos oye, esperamos su respuesta de acuerdo a su voluntad. Podemos compartir la carga con otros y deseamos que se cumpla la promesa del Señor, que todos nos vayamos por esa puerta con paz en el corazón. Ahora, hay algunos detalles interesantes. Es que Jesús se toma su tiempo para orar. Y en una situación difícil, oró 3 veces. Y las 3 veces oró igual. Oró y dijo, Señor, si puede pasar esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió, encontró a los discípulos durmiendo, dijo, por favor, oren conmigo. Vino y hizo exactamente la misma oración. Fue a ver a los discípulos dormidos y hizo exactamente la misma oración. Hay gente que dice, Dios no es sordo. No, Dios no es sordo. No hay que cantar tan fuerte en el centro de ruido, Dios no es sordo. No, sí sabemos que Dios no es sordo. No hay que repetirles las cosas. Supongo que no. El tema es cómo me siento yo
A veces pensamos que los hermanos que repiten mucho la misma oración y varias veces es porque, vaya a saber, ¿no? No tienen otra cosa por la que orar, son insistentes. Son tus hermanos y los míos. Y aprendieron de papá, de lo que acabamos de leer, que cuando tenía una angustia en el corazón, se concentró en pedirle a Dios por algo, volvió y pidió por lo mismo, volvió y pidió por lo mismo. Creo que hay un momento en nuestra oración donde nosotros captamos que el asunto quedó en manos de Dios. No quiero inventar nada, hay un pasaje en Filipenses que dice: no se inquieten por nada. Si llegan a estar inquietos, más bien, en toda ocasión, con oración y con ruego. El ruego también es una oración, pero a veces el ruego es una oración desesperada. Dice: presenten sus peticiones a Dios y siempre denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa cualquier capacidad de lo que nosotros podamos entender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es que aún en medio que estamos rogando, dice: la paz de Dios descenderá sobre nuestros corazones y sobre nuestros pensamientos. Permítanme decirles algunas cosas prácticas. Esta mañana podíamos haber orado por los 3 bebés y pedirle a cualquiera de los 3 muchachos que nombrara a los 3 bebés. Dios los hubiera bendecido igual. Creemos que sí. Pero por nosotros mismos queremos concentrar todo nuestro ser en pedir por él, por Santino, por Franco, por Catalina. Cuando yo era chico, y medio grande también, decía: Señor, te doy gracias por todo, te pido por todo y perdóname por todo. Amén. Y Dios sabe todo. El tema es si yo me quedo con paz. Creo que algo tenemos que aprender de esto, y no me puedo extender. Es que cuando oramos, oramos. Y también saben ustedes que las fuerzas del mal, aunque no están metiéndose en nuestra oración porque el Espíritu nos lleva a pedir como conviene, a veces están en el aire tratando también de entretenernos y de no generarnos esa paz que el Señor quiere darnos. Por eso si oro 2, 3, 4 o 5,000 veces por lo mismo, no es porque Dios sea sordo, es porque yo estoy orando hasta que entiendo que el Señor ya ha tomado el caso en sus manos. Y cuando eso ocurre, la paz de Dios baja al corazón. ¿Puedo decirlo de otra manera? A veces oramos unos por otros y tenemos distintas cosas. Y entonces empezamos: Señor, te pido por Leandro, por Fernanda, por él. Amén. Yo digo, no, Dios escucha así. ¿Nos vamos convencidos nosotros? No siempre sé. No sé si tendríamos que haber orado y después pasar al otro tema y convencernos de que realmente en nuestro corazón estamos dejando y depositando nuestra fe y este asunto en las manos de Dios. No porque Dios no lo haya tomado antes, sino porque yo necesito sacármelo de encima, ponerlo en las manos del Señor, ser consciente de que ahora está en sus manos y de esa manera desciende la paz. ¿Me explico? Por eso muchas veces hemos orado y seguimos tan inquietos como antes. Es necesario volver y volver y volver. Los martes que estamos orando acá, le estamos pidiendo a los hermanos: acostumbrémonos a orar distinto. Concéntrate en algo, deja que después vaya otro y sigamos orando. Rompamos nuestros propios esquemas. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el ruego y con la oración. ¿Saben ustedes? Jesús no oró igual esa noche. Porque a veces no es una cuestión de palabras, sino que es una cuestión de actitud. Y Dios mira todas las cosas. Es que algunas horas antes el Señor Jesús hace una oración riquísima en motivos y en palabras, que es la oración de Juan 17. Pero cuando está, perdónenme la palabra, destruido en el huerto de Getsemaní, dice: Señor, si puede ser, si puede ser, si puede ser. El corazón habla más que las palabras. Y yo puedo decir: Señor, pasa de mí esta copa mientras tomo un café, y no está mal.
Puedo caminar por la calle y decir, Señor, pasa de mí esta copa. O puedo encerrarme en la pieza y poner la cara en el piso y arrodillado y decir, Señor, pasa de mí esta copa. Y te digo que cuando la carga es más grande, necesitamos más acercarnos al piso. Por eso hay oraciones y a veces hay ruegos. Y Jesús en esa noche no tenía otra cosa por la cual orar y no le dio ninguna vergüenza tener un solo motivo. Y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que su corazón quedó convencido de que el asunto estaba en las manos de Dios. El Padre lo fortaleció y salió impresionantemente decidido a ir a la cruz por nosotros. La paz de Dios. No pases tan rápido a orar por otra cosa. Dios no necesita un listado. Tu oración no tiene por qué ser una lista de supermercado. Pasá por cada lugar, dedícate a cada cosa y convencete de que la paz de Dios va a venir cuando dejes realmente el asunto en sus manos. Una vez al año estoy invitado a una iglesia en Buenos Aires, es mucho más chica que la nuestra, pero ha tenido un fenómeno muy interesante. Hay un grupo de jóvenes que busca al Señor de una manera intensa. Y el Señor está moviendo una iglesia entera por algunos jóvenes que se dedicaron a orar. Ellos organizan algunos eventos, a los cuales voy también, donde yo sé que si voy una hora antes, nos encerramos en una piecita muy chiquita que tiene ese auditorio, con un interesante olor a pata, y donde nadie sale de ahí hasta que no están convencidos que el Señor va a visitar esa noche el evento que van a hacer. Una vez llegué tarde y me enteré que estaban ahí, y la próxima vez llegué una hora antes y me fui a orar con ellos. No te puedo explicar cómo uno sale a hablar después cuando sabes que estuviste orando con esos pibes que están convencidísimos de lo que quieren. Y cuando estás en un escenario y sabes que el cuartito está ahí atrás y lo sentís que están ahí, aunque la gente no lo siente, orando, y vos lo sentís que ellos están orando en voz alta. Estuve en la iglesia de ellos después y cuando yo terminé de hablar, el pastor dijo, vamos a orar unos por otros. Ellos estaban todos en un costado. La gente terminó de orar, la gente se empezó a saludar. Y yo quería ir a ver qué pasaba con estos pibes que nunca terminan de orar. Pero no es porque oren más largo, ni porque tengan ciertas cuestiones las cuales ellos ya se han impuesto cumplir. Es porque tienen una pasión por hacerlo juntos y por no dejar de orar hasta que no estén convencidos de que el Señor les da la paz y la seguridad de que el asunto está en sus manos. Y a veces la gente grande también aprende de los jóvenes. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos enseñe a orar. Me gustaría que antes que en los últimos 10 minutos participemos de la comunión juntos, podamos orar al Señor esta mañana. ¿Hay algo que te inquieta? ¿Hay algo que te carga? Tendremos la capacidad de buscar al Señor esta mañana y decir, Señor, yo creo que vos escuchás mi oración. Y yo creo que podés responder. Y quizás alguien acá esta mañana necesite alivianar la carga con alguien. Porque hay momentos en los que la carga se hace muy pesada. Y quizá también sea necesario que oremos hasta que sintamos que el Señor realmente toma el asunto en sus manos. Y en ese momento va a descender la paz. Una oración quiero hacer yo, junto con cualquier persona esta mañana que sienta la carga y sienta que Dios está lejos. O que hay un espacio en el medio, o que hay culpa, o que hay una cuestión de creencias, de tradiciones, de cuestiones religiosas que al fin y al cabo en este caso no vienen al caso. Porque no estamos hablando del Dios evangélico acá,
estamos hablando de Dios. Y si necesitas al Señor en tu corazón esta mañana, a mí me gustaría acompañarte en esta oración, que podés repetirla si querés en el silencio, y si querés usar otras palabras, también podés hacerlo. Y ejercitamos nuestra fe y pedimos al Señor que se adueñe de nosotros. Señor, vos me conocés, no puedo ocultarte nada, y aunque me niego, y aunque he tratado de evitarlo, siento en esta mañana que te necesito en mi corazón. Perdóname tanta distancia, tanta indiferencia, tantos pecados. Señor, tu amor incondicional me hace sentir culpable de tantas cosas malas que he hecho y cómo te he dado las espaldas. Pero hoy vengo al abrazo de tu amor, Señor, y creo que moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y me traigas esa paz que prometés y que tanto necesito, y que quites el peso de mi culpa. Quiero que seas mi Salvador, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.